Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. Yo creo que nadie pensó que iba a ser fácil. O sea, que el nuevo itinerario, el nuevo camino constitucional iba a ser una especie de camino que esté aceitado y que no produzca algún problema de rechinar de metal contra metal. Y eso se está produciendo. Efectivamente, la negociación que hay en estos momentos en la clase política para avanzar en el itinerario constitucional es muy complejo. Y es complejo por un montón de razones. Primero, porque hay algunos que sostienen que con el plebiscito de salida se terminó este asunto y habría que iniciarlo con un plebiscito de entrada. Y hay cierto apoyo a eso. No es mayoritario, pero según algunas encuestas. Pero el apoyo es bastante, es importante. Lo segundo es que hay un compromiso por parte de los partidos de la derecha que estuvieron con el rechazo, que dijeron que estaban comprometidos a un nuevo camino constitucional. El problema es que nunca se especificó cuál era el camino. Nunca se dijo es esto con plazos, Ahora se está hablando de los bordes y los principios que deberá tener el nuevo texto, de manera que no va a haber una hoja en blanco. De hecho, yo creo que ya hoja en blanco se desechó. Incluso Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, dijo que ya no hay hoja en blanco. Y por lo tanto, si no hay hoja en blanco, hay que llenar la hoja. ¿Con qué? ¿Con qué se completa esta hoja que va a ser de principios, límites, bordes, fronteras? Póngale usted el nombre que quiera, que va a tener la nueva convención constitucional, que podrá ser mixta, podrá ser enteramente elegida. Todavía eso está en discusión. Y esos principios tienen bien trancado el asunto. Y yo diría que son un montón de temas, más allá de los temas procedimentales en cuanto a, por ejemplo, cuál va a ser el sistema electoral, si va a haber cupos reservados o no, escaños reservados, cómo se van a elegir esos escaños reservados. En cuanto a los principios, yo diría sistema bicameral, definición del Estado chileno, Estado unitario o no, y Estado unitario con apellidos o no, a eso me refiero. Si hay un concepto de nación o no, o el concepto de pueblo, todo esto tiene significación jurídica y fundamentalmente si es un Estado social de derechos, un Estado democrático social de derechos, o además le van a agregar y libertades. Yo creo que todo esto tiene consecuencias jurídicas y yo creo que tiene trancado esta negociación durante los últimos días. Claro, porque efectivamente el tema de la hoja en blanco descartado, yo creo que también está claro, el que la mayoría de la ciudadanía quiere una nueva constitución, no necesariamente reparar la constitución actual, que es también otra de las alternativas, también es mayoritaria esa opción, hay varias encuestas que así lo demuestran, una nueva constitución. El gran problema pasa, y por qué no se avanza al nivel que se podría esperar, porque los bordes o bases o como se les quiera llamar a esas directrices que se están definiendo, están ahí en constante ambivalencia entre si son bordes o son contenidos. Y ahí regularmente hay varios encuentros, o encontrones más bien, entre quienes están haciendo esta discusión. Esta semana, para algunos es una semana perdida, para otros que son más positivos la ven con avances, con algunas críticas, y ayer hubo una salida, finalmente se pararon y se fueron de la mesa quienes estaban formando parte y representando al Partido Republicano. Les recuerdo que en estas conversaciones están todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Por supuesto que el Partido Republicano estuvo considerado, pero ayer se fueron de esta mesa de trabajo. Así terminó esta nueva reunión entre las colectividades en búsqueda de este acuerdo constitucional. Ahora, yo diría que esto, y lo hemos dicho varias veces, pero yo creo que es algo evidente, el tema de los plazos. Evidentemente que hay algunos que dicen que esto hay que apurarse porque el país no puede vivir en la incertidumbre acerca de la estabilidad de sus normas, ¿no es cierto? Pero hay otros que dicen que no solamente es eso, sino que también acerca del deterioro que se puede producir político y social en medio de la crisis económica que ya se está dejando sentir y que se va a dejar sentir con profundidad el próximo año. Algunos dicen que incluso el año 2024 también. En medio de la crisis siempre es más difícil y por lo tanto hay que apurarse, dicen muchos. Existe esta presión y hay otra presión que es evidente. El gobierno es importante en todo esto, más allá de la discusión si es que tiene que intervenir o no, y todos sabemos que el año 2 y 3 de los gobiernos son siempre los años más difíciles. Entonces hay tiempos políticos que no están coincidiendo. Bastián Jovetic, buenos días. Hola, Bastián. ¿Cómo están? Buenos días. Ayer hubo una reunión importante que tuvo avances, pero que también terminó con algunos encontrones, porque mientras desde el oficialismo acusan intransigencia y aprovechamiento de Chile Vamos con el resultado del plebiscito,
en la derecha sostienen que hay dirigentes que prefieren estar en los puntos de prensa más que en las reuniones. Ese ánimo hay actualmente. Con ese ánimo terminó la nueva instancia entre colectividades que pareció alejar posturas más que acercarlas, que era el objetivo principal de la instancia, sabiendo además que la discusión actual se está dando respecto a los bordes o límites del nuevo proceso, temas como la extensión del derecho de propiedad, la plurinacionalidad, los derechos del aprovechamiento del agua, son los tres principales nudos, las trabas que actualmente hay en las negociaciones. Repetimos, sabiendo que actualmente recién se están viendo los bordes, todavía no se toca, o al menos en profundidad, el tema de los mecanismos. En el oficialismo dicen que ellos han cedido en las conversaciones en asuntos como el Estado unitario, la independencia de los poderes del Estado, el resguardo del himno y los emblemas patrios, entre otros, pero acusan que Chile Vamos no hace lo mismo respecto de los temas que ya describimos. Así lo dijo el diputado independiente de la bancada radical liberal, Tomás Lagomarsino. Le hemos dado la mano a Chile Vamos y se ha tomado el codo y el hombro. Cuando se conceden muchas bases institucionales, yo no sé qué otra tranquilidad y certeza requiere Chile Vamos para seguir conversando, porque aquellas otras tranquilidades en la práctica terminan manteniendo el Estado subsidiario. Y eso por supuesto que es una línea roja. Entonces estamos en un punto casi muerto, diría yo. Bueno, en Chile Vamos respondieron, pero también son más optimistas respecto a cómo se está dando el proceso de diálogo. Indican que sí existen avances importantes e incluso que los acuerdos en cuanto a los principios institucionales o bordes se acercan al 80%. Por eso el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, al sorprenderse, decía él, por las declaraciones de algunos miembros, principalmente del Frente Amplio, sostuvo que en el oficialismo hay algunos dirigentes que dicen una cosa en la interna, otra cosa totalmente distinta frente a los micrófonos de los medios de comunicación y que también prefieren estar en los puntos de prensa más que en las reuniones. Lo que se habla adentro parece que es distinto a lo que se habla afuera, porque hay un intento de hablarle a las audiencias y a sus propios sectores políticos. Habían algunos más interesados en hacer puntos de prensa afuera que estar adentro en las conversaciones. En la mayoría de los principios orientadores que propuso Chile Vamos, yo diría que hay gran mayoría de poder avanzar y hay tres nudos críticos de cuestiones menores. Más allá de estos encontrones, de estas declaraciones cruzadas, hay un balance positivo por parte de quienes están dirigiendo estas reuniones, que son los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, y también por parte del gobierno, que sabemos está presente en estas reuniones, al menos escuchando precisamente a cada una de las colectividades. Y vamos a escuchar en esa línea al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y a la ministra de la SECPRES, Ana Lea Uriarte. Yo sé que ha habido todo tipo de declaraciones, todos tienen distintas evaluaciones. No voy a ser comentarista de esas declaraciones, pero sí puedo señalar que estamos más cerca de un acuerdo de lo que estábamos una semana. Mi balance es extraordinariamente positivo. Queremos ver a nuestro país con una nueva constitución para entregarle certezas a la ciudadanía. Hablando de complicaciones para llegar a acuerdos, ¿qué pasó ayer? Que la mesa de diálogo entre partidos contó con ya su primera baja. Hablamos del Partido Republicano, que decidió, como era ya previsible o como ya habíamos hablado, que al menos generaba dudas su presencia, decidió restarse de las mesas de conversación, principalmente por las profundas diferencias que tienen con las demás colectividades. Sabemos que su objetivo principal es que el Congreso sea quien dirija el proceso constitucional solo a través de reformas a la actual Constitución, desechando en los republicanos la posibilidad de un nuevo órgano redactor, algo que derechamente no tiene piso en las negociaciones y por eso deciden irse. El Partido de la Gente también presenta discrepancias profundas, principalmente con esta idea de un plebiscito de entrada que todavía no se ha conversado, pero que según nosotros conocemos tampoco tendría mucho piso dentro de las conversaciones, sabiendo que si bien en Chile Vamos hay algunos miembros particulares que están por esa opción, en cuanto a la institucionalidad de cada uno de los partidos no lo estarían. Pero finalmente el Partido de la Gente se va a mantener en esta instancia formal de conversación a pesar de estas diferencias. Vamos a escuchar, y así confirmaban precisamente la decisión de cada uno de los partidos, la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y Emilio Peña, secretario general del Partido de la Gente.
No hay ningún espacio para abrirse a que sea el Congreso el órgano para resolver este momento constitucional. Además, sentimos que una nueva convención lo único que hace es seguir dilatando las urgencias de las personas. Vamos a seguir integrando todas las conversaciones, no nos vamos a bajar de ninguna y vamos a seguir generando diálogo participativo y esperemos que el plebiscito de entrada sea un tema de fondo. Esta reunión, esta jornada, bien digo, se va a desarrollar una nueva reunión bilateral esta vez, entre Chile Vamos y el oficialismo. Ya han tenido varias. Al oficialismo incluimos a la DC, que tienen una propuesta conjunta y que va a buscar, por un lado, primero, digamos, limar las asperezas que surgieron ayer a propósito de todas estas declaraciones cruzadas, y segundo, tratar de hacer lo que no se logró ayer, que era precisamente acercar posturas, que entendemos es lo que menos se hizo durante la jornada de la reunión precisamente entre colectividades. Tomás Catherine. Mira, yo creo que, a ver, algunas cosas, ¿no es cierto? A mí me parece que en algunas cosas haya cierto acuerdo. Hay cierto acuerdo, por ejemplo, que el Congreso sea bicameral. Yo creo que ya se desechó la idea de eliminar el Senado o reemplazar el Senado por una Cámara de las Regiones. Yo creo que en eso hay un acuerdo. No sé si y hay un acuerdo también, no sé si tan simétrico que sean los dos, pero que sea de alguna manera simétrico y no asimétrico como se había planteado. Hay acuerdos sobre la mantención de los 4 estados de excepción constitucional. Recordemos que el texto rechazado no contemplaba el estado de emergencia y eso fue muy, muy criticado. Hay acuerdos sobre los emblemas patrios. Hay acuerdos sobre la autonomía de los poderes del Estado. Hay acuerdos sobre un poder judicial con una unidad jurisdiccional encabezada por la Corte Suprema. Hay acuerdos sobre la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto público, un tema que viene en la discusión constitucional chilena hace muchos años. Hay acuerdos sobre el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y además la mención expresa de Carabineros en el texto que no se hacía en el texto rechazado. Hay acuerdo en no contemplar la plurinacionalidad, da la impresión. ¿Cuál es el desacuerdo entonces? El Estado subsidiario o el Estado social de derecho. Claro, el Estado social y democrático de derechos y la palabra y de libertades. Y esto tiene relación con la posibilidad de que las personas elijan su sistema de salud, el sistema previsional, el sistema... Ahí está el sistema educacional, salud, educacional, previsión. Yo creo que por ahí están los nudos fundamentales, pero esto tiene que ver con la forma que tiene el Estado, la capacidad que tienen los ciudadanos, las facultades que tendrían los ciudadanos de elegir, la posibilidad de otorgar, de dar en la sociedad provisiones de derechos sociales que no sean solamente estatales, sino que también privados. Yo creo que este es el nudo esencial. Y esto tiene que ver también con el modelo económico. Más estatista, menos estatista. Y aquí está el asunto. Yo creo que de esto no... Y yo no sé si se va a salir, porque yo creo que son cuestiones fundamentales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un sector que perdió el plebiscito y otro que lo ganó. Porque también las realidades electorales tienen consecuencias en las negociaciones, pues sí, eso es evidente, esto es política. Entonces, yo no sé si tú ves, Bastián, que en esto que es el nudo y el corazón principal de la discusión, se puede llegar a acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque si no se llega a acuerdo en octubre, no hay salida, plebiscito de salida en diciembre, no alcanza. Y esto pasaría para el 2024. Esto es lo que se está jugando en esta negociación en cuanto a tiempo en estos momentos. ¿Tú crees que se puede llegar a acuerdo en octubre o no? A ver, hay cierta diferencia entre las declaraciones que dan los distintos dirigentes. ¿En qué sentido? En que por un lado sí dicen o muestran cierta esperanza, podríamos decir, todo esto fuera de micrófono, más allá de lo que se diga públicamente, que se va a llegar a un acuerdo, y de hecho hay más o menos un consenso en que el itinerario constitucional con el plebiscito de salida y todo tiene que terminar el año 2023, y para eso se tiene que llegar a un acuerdo en octubre. Pero por otro lado hay declaraciones que, si bien dicen estamos llegando a un cierto acuerdo y lo vamos a lograr, ninguno de los dos quiere ceder en este punto crítico en particular. En la plurinacionalidad, claro, ustedes lo decían, se ve más cercanía, todavía no hay un acuerdo total, pero se ve más cercanía, se ve la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Pero en el tema del, por un lado, Estado subsidiario o la libertad que propone en este caso Chile Vamos, la libertad de elegir, educación, etcétera, como también el tema de la propiedad del aprovechamiento del agua,
pero y el otro lado, en el oficialismo, el Estado social y democrático de derecho. ¿Quién cede? Ahí nadie quiere ceder. Entonces, por un lado te dicen, vamos a llegar a un acuerdo, pero por otro lado, esta es mi línea roja, yo no paso de acá. Entonces, se ve difícil que alguien en este tira y afloja pueda ceder, digamos. ¿Pero qué alternativa hay? ¿Sería dejarlo para, recordando lo que pasaba, por ejemplo, en la Convención Constitucional, cuando un nudo no se podía desamarrar nunca, quedaba materia de ley, guardando todas las proporciones? Yo sé que no es lo mismo, pero podría quedar finalmente para la discusión de la nueva instancia constitucional, porque estamos hablando de un nudo que efectivamente no puede pasar, que está nuevamente en lo que yo mencionaba hace minutos. No es necesariamente un borde o una base, puede ser un asunto de contenido, finalmente. Sí. Porque la derecha dice, no, queremos que esto sea como lo manifestamos nosotros, con este concepto y libertades, además del Estado de derecho, social de derecho, y la izquierda dice no, porque si no, a su juicio, entiendo yo, no va a significar ningún cambio respecto de la realidad actual, de la Constitución actual. Mira, sí, el Estado subsidiario. Para que nos demos cuenta de que en todo hay discusión, en la posibilidad de que esto se deje para después, está entendiendo en que el oficialismo, y ayer escuchábamos, por ejemplo, al diputado Diego Ibáñez que decía, nosotros con el acuerdo que tenemos, creemos que ya podemos avanzar en el mecanismo y cerrar un acuerdo y que lo otro se discuta después. Pero hasta en eso hay discusión, hasta en eso Chile Vamos en este caso no quiere. Chile Vamos quiere dejar bien definido cada uno de los bordes, y en eso también está el tema del Estado social y democrático de derecho, el derecho a la propiedad, a la libertad de elegir, etcétera. Todo eso quiere dejarse definido. Así que hasta en el tema de si se queda definido o no en esta conversación también hay debate. Es que yo creo que no tiene solución. Perdónenme que se lo diga, algunos dirán todo tiene solución. Yo creo que no tiene solución. ¿Por qué? Porque son dos visiones totalmente opuestas y distintas. Unos dicen, yo creo en, y voy a ponerlo entre comillas, porque para que nadie se espante, en libertades y en la libertad que tienen las personas en elegir. Y por lo tanto yo me iré, si es que puedo, a un sistema público, privado, que sea en salud. No es que en materia previsional, yo quiero que la cotización que yo hago vaya a un fondo privado, mi fondo, y que no se distribuya entre todos. Y lo otro es más una visión más igualitaria en el sentido de que todo va a un fondo común y ahí se verá cómo se reparten. Finalmente, en términos simples, eso es cómo se reparten los fondos. Estoy hablando de eso. O un sistema público de educación en que vayan todos y por lo tanto allí se verá a qué colegio va cada uno, lo determinará esencialmente el Estado. Son dos visiones totalmente diferentes. Y por lo tanto, yo creo que no hay posibilidad de un punto de acuerdo. Y por lo tanto, en algún momento esto tendrá que dilucidarse. Ahora, mirando lo que pasó en el plebiscito constitucional, donde evidentemente que mucha gente votó por el rechazo, me refiero a la opción ganadora, ¿no? Por un montón de motivos particulares, no por un motivo. Yo tengo la impresión que mucha gente votó en el tema del agua porque no querían que el agua pasara, en materia de educación porque querían elegir. Entonces al final yo creo que algo de eso tiene un punto a la derecha. Pero ¿cuánta gente quiere eso? No lo sabemos. Hay algunas encuestas que indican, por ejemplo, que en materia previsional les gustaría que los fondos fueran fondos privados, digamos de cada uno, a fondos individuales y no un fondo común. Pero ¿cuánto en todo esto? Y eso no lo sabemos. Yo creo que es una visión ideológica que no tiene posibilidad de acordarse, de llegar a un acuerdo común. ¿Dónde va a dar finalmente? A la discusión de la nueva instancia, entiendo yo, ¿no? Podríamos para definitivamente avanzar, o si no se va, no sé, caer la mesa. Es que yo creo que va a pasar eso. Yo creo que lo ¿Se va a caer la mesa, dices tú? ¿Cómo? ¿Que se va a caer la mesa? No. Yo creo que va a pasar que ante la imposibilidad de llegar a acuerdo en este punto en concreto, finalmente se deje para después. Yo creo que es lo más factible, es decir que ya tenemos definido todos los bordes excepto dejemos para la discusión posterior, porque es difícil que se llegue a un acuerdo en esta mesa de conversación y el tiempo no está. Ese es el tema. No, claro, esta semana es bastante complicado sacar el balance en relación a si fue buena o mala. Tú que estás ahí, ¿qué dirías? Es que por un lado, los presidentes de las corporaciones dicen que fue muy buena, claro, que hay avances, que estamos contentos, pero ya escuchamos un montón de declaraciones
del oficialismo principalmente, que estamos en punto muerto, que esto no avanza, que se nos está haciendo complicado, hay intransigencia. Chile Vamos, por un lado, dice, nosotros no vamos a ceder, esta es nuestra línea roja, pero sí estamos avanzando y creemos... A ver, mi impresión es que en este caso Chile Vamos y el oficialismo, ninguno de los dos quiere ceder, pero están, entre comillas, confiados de que el otro ceda. Mira, yo quiero agregar dos o tres cosas más, rápidamente. Uno, la posición del gobierno, que está en una posición delicada, porque el gobierno tiene dificultades para intervenir, el gobierno perdió en el plebiscito, eso no cabe la menor duda, y cada vez que alguien del gobierno habla, inmediatamente hay molestia. Habló, por ejemplo, la ministra Vallejo y dijo que hemos señalado que hay que resguardar el proceso constituyente para que no se transforme en una reforma de la Constitución del 80, hecha por el Congreso, llamó la atención, y todo esto llamó la atención, y rápidamente empieza... una entrevista que dio el The Clinic, y rápidamente empiezan las críticas al gobierno porque se entromete, pero el gobierno está escuchando, porque Analía Uriarte está participando como oyente en las negociaciones. Primero, el gobierno, que está un poco, más que un poco, inhabilitado. Y lo segundo, el Partido Republicano, que se va, tú lo contabas. Y lo tercero, el Partido de la Gente. Yo creo que es muy importante el Partido de la Gente, porque tiene parlamentarios, y el Partido de la Gente que está proponiendo plebiscito de entrada. Entonces, todo lo que se está discutiendo para el Partido de la Gente no vale, porque quiere plebiscito de entrada. Y el Partido de la Gente es incidente en la votación de todos los proyectos de ley, etc. O sea, esto tiene incidencia también en el día a día de la actividad legislativa. Así que yo creo que ahí la situación también más compleja con todo eso. Sí, y por eso se fue el Partido Republicano también, porque más allá de que tengan ideas distintas, lo que se está discutiendo actualmente son los bordes. Es decir, desechando en el punto inicial quizás de las conversaciones, o más o menos inicial de las conversaciones, la posibilidad de que el Congreso se haga cargo de la instancia, y desechando la posibilidad, al menos de momento, de un plebiscito de entrada. Entonces, claro, quedan un poquito a la deriva. Gracias, Bastián. Que estén bien, buen día. Chao, Bastián, hasta pronto. Atención, que tenemos el IPC. Información económica del momento. Lo acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadísticas. Es el IPC del mes de septiembre. Había expectativa de 1%, 0,9%. Respecto del mes anterior, según dice el INE, destacan las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas, en particular de septiembre, ¿no? Y de equipamiento y mantención del hogar, y el descenso del transporte. En 12 meses, en lo que va del año, 10,8%. En 12 meses, 13,7% del IPC. Sí, tú arrugas la cara, pero... Sí. pero es que es un 13,7%. Es un IPC altísimo. A 12 meses. Y claro, nosotros nos reímos un poco, pero en realidad no es para reírse, porque esto está afectando muchísimo a las personas. De hecho, los ingresos de las personas han ido cayendo mes a mes en términos reales. Hay una estadística, la vamos a hablar más adelante. Esto tiene incidencia con lo que le vamos a contar más adelante, en un rato más, acerca de cómo han ido cayendo el poder adquisitivo de las personas. Ya hace 11 meses que viene cayendo. Y por lo tanto el apretón se siente en los bolsillos, en los hogares, en las familias, muy fuertemente. Bueno, todos lo sienten. Saben además que los que tenían ahorros han gastado, invertido esos ahorros, idealmente invertido, pero la verdad es que la mayoría los gastó finalmente. Pero ¿qué es lo que sube principalmente en este IPC? ¿Cuál es la división que más sube? Alimento. Y bebidas no alcohólicas. Y bebidas no alcohólicas. Es lo más básico, 2,3%. Entonces uno dice, IPC 0,9%, pero 2,3% alimento. Y sabemos que en las personas que tienen menores ingresos, alimentos es una proporción enorme de los gastos que realiza mes a mes. Se le va la plata en comer. Entonces, 2,3%. Ese es su IPC. O sea, el IPC de las personas más modestas, ese es. Mayoritariamente, y hablar además de otras características, hay un IPC de la tercera edad también, que obviamente se ve también mucho más perjudicado. 9 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC subieron o aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, y solo 3 presentaron incidencias negativas o bajaron. Ahí está, lo vamos a reiterar. Es un IPC de 0,9% del mes de septiembre, que lo acaba de publicar el INE, pero los datos más relevantes, ya los mencionábamos y vamos a conversar de eso más adelante. Acumula un alza de 10,8% en lo que va de